Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Estamos a día 3 de febrero de 2022. Vamos a continuar con el tema de especificación de requerimientos de software. Ahora en pantalla ustedes van a poder ver lo que estoy compartiendo. ¿Me comentan si ya se ve pantalla? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, profe, se ve bien. Ok, pues bueno, vamos a comenzar a ver o a continuar con la cuestión de la especificación de requerimientos. Ayer lo vimos un poquito en cuestión de un ejemplo y hoy vamos a continuar ya con un poco más de a fondo en cuestión a qué significa todo esto. Pues bueno, la especificación de requerimientos es una acción de fijar o determinar de modo preciso las necesidades o deseos de los usuarios sobre la parte del sistema de información a mecanizar. Existen muchas técnicas para especificar software. El día de anoche les pasé 3 videos, es una serie de 3, donde ustedes pueden ver en forma práctica lo que se hace para la especificación de requerimientos o la recolección de requerimientos. Vamos a ver, de forma superficial, la que más se conoce como análisis estructurado moderno. Es necesario tener una visión global de la aplicación informática para comprender el resto de todo lo que es la asignatura o el desarrollo de software. El análisis estructurado moderno nos proporciona herramientas para describir las distintas facetas de un sistema informático o de un software de información. Tenemos métodos heurísticos de trabajo para abordar la especificación y una estructura básica para presentar el análisis. Tenemos algunas herramientas para describir las diferentes fases o facetas de un sistema de información. Entre ellos tenemos lo que son los algoritmos, más las estructuras de datos, lo que nos da como resultado los programas. Entre estas herramientas tenemos el diagrama de flujo, el diccionario de datos, la especificación de proceso, un modelo de entidad-relación, diagramas de transición de estados y visión de marco, que son comparación, y vamos a ver una comparación entre estas diferentes herramientas. Lo que ustedes ven aquí, uno de esos ejemplos lo vimos ayer, que es el diagrama de flujo de datos, junto con más o menos lo que sería un diccionario de datos, con la parte de la descripción del problema, haciendo un análisis o especificando los procesos que se van a desarrollar en una aplicación. Básicamente el diagrama de flujo tiene por objetivo el describir cómo fluye la información por el sistema, desde la entrada de la información al sistema, qué transformaciones sufre esa información, es decir, los procesos que vamos a darle a los datos de entrada, si se tiene que recuperar alguna información en el futuro donde permanece en reposo, es decir, el almacenamiento de datos, qué información entrega el sistema al exterior como datos de salida y cómo se identifican los flujos de información en el sistema. Ayer vimos un flujo en donde simplemente se hacían operaciones aritméticas y los resultados se almacenaban en variables internas en la memoria. No usábamos un medio externo, por ejemplo un disco duro o un sistema de base de datos. En este caso solamente era una aplicación que trabajaba totalmente en memoria de la computadora. Bien, el diagrama de flujo es una descripción gráfica. Tiene algunas fuentes y sumidores de información. Nos muestra los flujos de información, los procesos que se desarrollan de acuerdo a los flujos de información y almacenamiento de datos. Básicamente es una secuencia de donde obtenemos los datos, cómo los procesamos o cómo hacemos la entrada de datos y los procesamos y los mandamos a un almacenamiento de datos. Eso es lo que es el diagrama de flujo. Ayer vieron que hicimos una aplicación secuencial, no hicimos toma de decisiones,
Simplemente fue desde la lectura de datos hasta colocar los datos de entrada en las variables, y conforme a los valores que estaban en las variables de entrada hicimos procesamiento de datos, almacenando los resultados en variables que van a servir para mostrar datos de salida. De ahí tenemos lo que es el diccionario de datos. Este tiene por objetivo el precisar la estructura y el tipo de contenido de cada flujo o almacenamiento de información. Tiene una notación básica. Tenemos estas notaciones o símbolos que nos dicen alguna situación dentro de lo que es la notación del diccionario de datos. Por ejemplo, este símbolo de una diagonal inferior o un símbolo de igual nos dice que se define como el símbolo del guión más, perdón, el símbolo de más nos dice y o, es decir, puede haber una condicionante entre algunas expresiones lógicas que nosotros vayamos a tener. Tenemos opciones alternativas. Cuando, por ejemplo, tenemos un menú y tenemos varias opciones, podemos colocar esta notación que son entre corchetes, y lo que son las literales o las diagonales, las verticales o estos símbolos que nos permiten separar datos que podrían definir que es una posibilidad o una alternativa o un dato alternativo correspondiente a una entrada de datos. Luego tenemos las llaves que nos permiten indicar que posiblemente va a haber una repetición de datos, y los asteriscos, los datos dentro de los asteriscos nos indican que hay un comentario en alguna línea del programa. Ejemplo, tenemos alumnos, tenemos ahí que entre llaves vamos a poder ejecutar mediante un arreglo o una variable que almacene varias ocasiones el dato de alumno, y podría estar en un proceso repetitivo. Luego tenemos ahí lo que sería la conjugación, en este caso utilizando los símbolos de más, el número de matrícula más el nombre más la dirección correspondiente a los datos de un alumno. La especificación del proceso tiene por objetivo el describir los procesos que se llevan a cabo sobre la información de entrada a un proceso para producir los flujos de salida. Se usan diferentes métodos de notación, entre ellos lo que es el pseudocódigo, tablas o gráficos. La notación por pseudocódigo fuerza que el analista haga un uso restringido del conjunto de palabras definidas en el diccionario de datos. Para describir acciones elementales se fuerza el uso de unos pocos verbos imperativos. Por ejemplo, lee, escribe, calcula, un escribe sin salto de línea, como lo que estábamos utilizando ayer con el software de PCI. Básicamente el software es una aplicación que nos permite desarrollar algoritmos basados en pseudocódigo. La gramática usada se compone de tres tipos de construcción: construcción secuencial, alternativa o de tipo repetición. Luego tenemos también otra herramienta que es el diagrama entidad-relación. Esta tiene por objetivo el describir la estructura de la información que permanecerá almacenada en el sistema. Cuando nosotros tenemos modelos de datos o queremos almacenar los datos ya sea en un archivo o en una base de datos, tenemos que nosotros saber cómo vamos a crear las estructuras de datos que van a permitir el almacenamiento múltiple de información y que se van a guardar en un archivo. En este caso vamos a modelar entidades, objetos, personas que nos permitan saber cómo estas entidades, objetos se relacionan entre sí y qué tipo de atributos, características o datos van a almacenar cada uno de estas entidades. Estos entes tienen importancia para el sistema en estudio. Se podrán identificar de forma atómica mediante una clave, es decir, que nosotros vamos a poder describir lo que es una entidad y vamos a poder accesar a esa información mediante una clave de identificación única que va a permitir accesar a los datos que hayamos modelado. En este caso
En el modelado de relaciones, las relaciones ligan a una o más entidades, describiendo la forma en la cual estas tienen una cardinalidad o relación entre ellas. La notación del modelo de entidad-relación, básicamente las entidades se representan mediante rectángulos con su nombre inscrito. Las relaciones se representan mediante rombos, su nombre se pone próximo. Cuando una entidad está asociada a una relación, se une a esta mediante una línea. Por ejemplo, vemos aquí abajo que tenemos a un alumno está matriculado en una o varias asignaturas, y en una asignatura pueden haber matriculados de uno a muchísimos alumnos. Esta forma de leer la relación entre ambas entidades nos habla la forma en la cual se expresa una cardinalidad. Más adelante, cuando ustedes se adentren al estudio de base de datos, van a ir entendiendo este concepto del modelo entidad-relación. Luego tenemos lo que es un diagrama de transición de estados. Este tiene por objetivo el modelar la secuencia en la que se accederán a los datos y se realizarán los procesos. No permitirá ver la situación en la que se encuentra un sistema y activa las posibles operaciones a realizar. Básicamente es modelar las situaciones estables en las que se puede encontrar un sistema. Modela las razones que hace el sistema, que hacen al sistema cambiar de situación. Por ejemplo, en este caso, si creamos un proceso de entrada al sistema, lo que ustedes conocen como poner un usuario y una contraseña, ¿qué hacemos con esos datos de entrada? ¿Cómo los vamos a procesar? ¿Cuál es la secuencia? Desde que entran a los datos, se pasan por mensaje a un módulo de sistema dedicado a verificación del usuario y contraseña. Este módulo activa el acceso a la base de datos, pasa los parámetros, y en la base de datos que se crea un procedimiento que toma el dato del usuario, la contraseña, y mediante estos datos hace una acción. ¿Qué es la acción? Consultar a la base de datos si existe el usuario, y si además si existe el usuario, con la contraseña que tiene, verificar si coinciden los datos almacenados en la tabla de usuarios. Si coinciden, nos va a regresar un estado verdadero, y ese estado lo vamos a regresar en la misma secuencia hacia atrás hasta la pantalla o la aplicación que permitió el acceso. Si encuentra que el valor es verdadero, entonces le indica redirígete a esta página. Si el mensaje es falso, entonces, ¿sabes qué? Vuelve a escribir el usuario y la contraseña. Esa es una secuencia de datos. Es una secuencia que vamos a aprender a hacer más adelante en la tercera unidad con los diagramas UML. Notación del diagrama de transición de estados. En este caso, los estados se modelan mediante rectángulos. En su interior se inscribe el nombre del estado. La transición se representa mediante flechas. Junto a cada flecha aparecerán dos frases separadas en una línea horizontal. La superior contiene la condición que han hecho lanzarse a la transición, y la inferior las acciones que llevarán a cabo. Básicamente, aquí es donde vamos a empezar a describir la secuencia de una aplicación. Y aquí vemos lo que es la visión de marco. Básicamente, aquí tenemos el modelado de datos, el espacio, la forma en la cual nosotros vamos a tener la funcionalidad de las aplicaciones, el espacio de información donde vamos a hacer el almacenamiento de datos. Tenemos el conjunto de componentes del sistema, y vamos a tener todos los diagramas de estado que nos van a permitir saber cómo las actividades que nosotros estamos haciendo van a lanzar ciertos estados, y vamos a culminar en el cierre de una aplicación. Esta es una visión, cómo está conformado todo lo que explicamos atrás, los diagramas de
la especificación de procesos, la especificación de los diagramas de estado, los espacios de entidad-relación están descritos totalmente en esta visión de estado. Más adelante, esta visión de marco se transforma en desarrollar un sistema o una serie de modelos o diagramas de modelo unificado que van a permitir describir todas las actividades, comportamientos, los diagramas de secuencia, los diagramas de clase, el diagrama de modelo de datos, nos van a ayudar a definir todo un sistema completo y posteriormente pasarnos a programar esa aplicación. Bien, básicamente tenemos una comparación entre estas herramientas. Pueden haber actividades dinámicas o estáticas. Entre las actividades dinámicas tenemos el diagrama de transición, porque básicamente nos describe cómo se va a construir el flujo de datos entre lo que son los estados del sistema y cómo se van a procesar esos datos. Por eso tenemos que dentro del diagrama de transiciones vamos a generar un diagrama de flujo de datos que nos va a permitir a nosotros desarrollar toda la especificación del proceso. Una vez que tenemos la especificación del proceso, estos están definidos mediante lo que es el diccionario de datos. El diccionario de datos va a establecer cómo vamos a integrar las variables, lo que vimos ayer, variables de entrada, variables de salida, lo que son los procesos, las descripciones de los procesos de nuestro sistema de cálculos, y si vamos a requerir almacenamiento, esta se encuentra dentro de una cuestión de datos o archivos que van a permanecer de forma estática dentro del sistema. Todo esto nos va a permitir que podamos acceder, el diccionario de datos nos va a permitir acceder al diagrama de entidad-relación, donde almacenaremos la información que estamos procesando o los resultados de los procesos que obtuvimos de las entradas de datos que nosotros vamos a querer. Por ejemplo, almacenar datos de usuarios, de personas, de ventas, de productos, de fabricantes, no sé, de otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, estados financieros o contables, donde vamos a hacer pólizas de diario, registrar el libro de mayor, el balance general, cosas así que se pueden desarrollar en sistemas, o sistemas de facturación, donde tú capturas los datos que vas a facturar. Este sistema va a tener que estar ligado a una API del sistema del SAT. Vas a decir, ok, el modelo de datos se va a encontrar se va a mandar a una base de datos externa del SAT, y voy a guardar esos datos de manera interna en mi sistema para duplicar la información y evitar que posiblemente se pierda esos datos. ¿Qué ha sucedido? Que cierta información nos va a permitir trabajar. Y ustedes ven aquí, en forma general, lo que son los diagramas de transición, los diagramas de flujo de datos y los diagramas de entidad-relación son básicamente actividades de interconexión entre los flujos de datos, entre lo que son las actividades internas que hace el sistema, que son la especificación de procesos y el diccionario de datos. Todo esto es lo que nosotros debemos ser capaces más adelante de desarrollar antes de ponernos a programar. De esa forma vamos a hacer mucho más fácil el proceso de desarrollo de software. Bien, ahí tenemos métodos heurísticos o métodos de trabajo para abordar las especificaciones. En este caso, refinamiento sucesivo de la entrada de datos, de los procesos de datos, intercambio de datos, modelos o algoritmos que nos van a permitir desarrollar con una ejecución mucho más ideal lo que vamos a ir construyendo como sistema. Tenemos métodos para construir el sistema a partir de la salida, es decir, si yo tengo la pantalla de salida o un documento que me muestra el usuario, ¿sabes qué? Ese es el documento que yo lleno de forma manual. Quisiera que ese documento fuera el resultado de procesar la información. Entonces, de ahí te vas dando cuenta, ok, este documento cómo está estructurado, qué datos requiere para procesar.
¿sabes qué? Es una factura, la factura requiere los datos de un cliente con su RFC, su dirección, va a requerir un correo electrónico y además vamos a necesitar las llaves o la firma fiel para sellar esta factura, lo que significa que para cada factura necesito ítems. Esos ítems son la cantidad, la descripción de la clave de unidades, la clave del SAT que nos indica cuál es la categoría del producto que voy a insertar, el nombre del producto, el código de serie del producto, la cantidad antes de impuesto, si hay descuentos también colocarlo, la cantidad de elementos del mismo producto que vas a integrar y definir el tipo de impuesto que estás trabajando o agregar los tipos de impuestos que vas a trabajar para ese concepto, y de ahí haciendo los cálculos de los subtotales, los IVAs acumulados o trasladados y el total. Una vez que esté ese dato, ¿qué hago? Pues tengo que pedirle al SAT lo que es un sello donde me dé un código timbrado que indica que esa es una factura real y no un documento ficticio que podría simular ser una factura. Entonces, en los métodos de trabajo tenemos que identificar el modelo esencial a partir de los eventos que hacen reaccionar al sistema. Básicamente, tenemos aquí de refinamiento sucesivo. Hay una pregunta aquí: ¿cómo meterías 4 elefantes en un 600? Es un vehículo de tipo, un modelo 600. Y ahí dice, respuesta, 2 adelante y 2 atrás. Aquí el detalle es qué tendrías que hacer para que realmente en el tamaño de ese vehículo almacenes o insertes o metas la información en el sistema. Como dice José Luis, ¿no? Comprimidos en .rer. También puede ser un hecho si tenemos archivos. Por ejemplo, para uno de los productos de haber hecho el sello de la factura es crear 2 cosas: una representación impresa en formato PDF y un archivo .xml. Esos 2 archivos se tienen que colocar en un archivo comprimido y entregárselos al usuario, ya sea mediante correo electrónico o que lo almacenes en el sistema donde se está generando la facturación. Y es compromiso almacenar esos datos, y si en algún momento los pierdes, los puedes descargar de los servidores del SAT, porque el SAT va a tener una copia exacta a la que tú vas a tener. Y créanme, yo que tengo una empresa de venta de equipo de cómputo, tengo facturaciones de años atrás y de repente, oye, ¿cuál fue la factura que estábamos utilizando en el mes de noviembre de 2014? Simplemente entro al sistema, busco las facturas del mes de noviembre de 2014 y ya tengo la información y la puedo descargar. Porque hay ocasiones que el contador, oye, es que se me perdió este dato, ¿tendrás la información? Y dije, pues ahorita te paso el archivo, y ya le mando los archivos de la factura, porque hay ocasiones que por omisión no hicieron el cálculo correcto de la facturación y tienen problemas para hacer las pólizas o los diarios. Y por ejemplo, en el mes pasado yo ya tengo toda mi estructura de las facturas que realicé, de compras, de gastos, están ya registradas, y el contador simplemente hace todo el cálculo mediante las facturas efectivamente cobradas. Entonces hay un montón de procesos que se tienen que realizar, pero ya lo hace de forma sistematizada, no lo hace a base de una libreta, sino a través de un sistema, y eso facilita mucho el manejo de la información. Pues bueno,
el construir el sistema a partir de las salidas, como les comentaba, tenemos aquí lo que es una pantalla o formatos que utilizan las personas, y mediante estos formatos podemos nosotros diseñar toda la secuencia de la aplicación hasta llegar al producto final que desea el usuario. De esta manera, en lugar de hacer una actividad manual, como ustedes sabrán, antes existían lo que son las máquinas de escribir y se podían cometer muchísimos errores. Por eso Microsoft y otras empresas desarrollaron lo que son los procesadores de texto, porque de esa forma, digitalmente en una computadora, tú puedes escribir un documento y si hay errores los corriges sin necesidad de estar desperdiciando hojas reales. Cuando ya tienes el documento real, pues haces un proceso de enviar ese documento digital a un archivo para almacenarlo o para mandarlo a imprimir. En este caso, nosotros tenemos que guiarnos de formatos que utiliza el usuario. Si ellos manejan los datos en una hoja de Excel, porque muchas veces yo recuerdo que la dueña de la estación de Radio Fórmula, al hacer sus propios análisis de financieros o de las actividades de venta a los clientes que adquirieron algún producto de la estación de radio, que en este caso pues comprar espacios en los diferentes horarios de los programas de la estación de radio, ella hacía todo en Excel y había un montón de aplicaciones y de repente me hablaba: oye Iván, es que mi máquina está muy lenta, ¿qué tengo que hacer para que esté muy rápida? Y yo iba a su oficina, revisaba su computadora y le decía, pues hay un detalle muy simple, tiene muchos archivos de Excel abiertos o documentos de Word abiertos en las aplicaciones o en la computadora que usted tiene, y pues ya usted agotó toda la memoria disponible para tener archivos abiertos. Y no solamente eso, tenía Word, Excel, archivos específicos de los convenios con sus convenios, contratos que ella revisaba y analizaba constantemente para dar mejores ofertas a los clientes que ya compraban constantemente a espacios publicitarios en la estación de radio. Y yo le decía, pues si usted necesita más memoria, hay que adquirir más memoria para la computadora o cambiar a una computadora mucho más específica que pueda hacer uso de mucho más capacidad de memoria o almacenamiento para que usted pueda abrir todos esos archivos, porque eran 20, 30 archivos que ella tenía abiertos y obviamente todo eso en la memoria RAM consume a la memoria RAM. Y si tienes en aquel entonces una máquina de 8 GB de memoria RAM, ahí se la agotaba. ¿Por qué? Porque habría archivos, se hacía cruce de información. Ese cruce de información, después de que se integró un nuevo sistema ya totalmente sistematizado, donde se almacenaban los datos de los contratos, los datos de toda la relación con el cliente, pues ya le facilitó más la información, porque ella ya no tenía que cruzar los datos como ella lo pensaba, sino ya en el sistema, el sistema ya le arrojaba los datos que ella solicitaba, consultaba mediante algunas peticiones que ella solicitó para ese sistema, y le facilitó mucho la actividad de trabajo. Lo que se tardaba en hacer horas, el sistema lo resolvió en minutos. Entonces para ella era no pasarse todo el día en la estación de radio, sino simplemente poder ayudar a los agentes de ventas. Los agentes de ventas hacían una mejor estructura de contratos de publicidad, llevaban nuevas promociones a los diferentes clientes, la información no se traspapelaba, porque hubo ocasiones que yo vi fue en aquel entonces, 2004, que a veces hasta los vendedores, sí, hice un contrato, pero a veces los vendedores pasaban de cliente en cliente y no llegaba la información a tiempo, y el cliente a veces pues solicitaba saber qué había pasado con los audios que ellos se les producían para las publicidades. De repente estaban preguntando: oye, ¿dónde está el testigo de la publicidad?
y no los grababan o cosas así. Entonces ya cuando el sistema se sistematizó, controlaba la producción de los audios o la continuidad de publicidad en los diferentes horarios, se pudieron obtener los testigos, se pudieron obtener que estén a tiempo todos los productos del área de producción de audios para las diferentes publicidades, porque el área de producción pues obviamente tenía que tener espacios para grabar. Cuando no había programas en vivo, ocupaban el estudio para grabar con las voces los comerciales que compraban los clientes. Por ejemplo, uno de los clientes más habituales eran dos. Uno que presentaba publicidad todos los martes, miércoles y jueves. En ese caso era Chedraui, que eran sus ofertas del día siguiente, y un día antes se tenían que hacer las grabaciones, y además de eso editarlas, producirlas, integrarles música de fondo, sonidos, un montón de cosas más, y se tenía que tener listo para poder meter el archivo a todos los horarios de publicidad que haya contratado el cliente. Y además el sistema tenía que verificar que no se repitiera el mismo audio en el mismo espacio publicitario, o que en el mismo espacio, por ejemplo, si me contrató Walmart publicidad, pues no ponga primero Chedraui y luego ponga Walmart. Eso es incorrecto. Entonces, a lo mejor al principio del minuto de publicidad metíamos a Chedraui, y hasta el último, antes de regresar de comerciales, metíamos la publicidad de Walmart. Y eso ya lo hacía en automático el sistema. Ya la continuista no tenía que estar metiendo y desarrollando y diseñando lo que era la publicidad del día siguiente de forma manual, metiendo todo en esquemas que tenían que seguir los operadores de cabina. Y ya el sistema lo hacía en automático. Los operadores de cabina solo verificaban que entrara la publicidad en los minutos correspondientes, y si encontraban ellos que había una falla en la continuidad, inmediatamente reordenaban los audios para que se metieran al tiempo de publicidad. Por eso actualmente ustedes verán que las estaciones de radio está en los programas en vivo, de repente les dice, suena, por ejemplo, Radio Fórmula, suena una campanita y les está indicando: tienes 20 segundos para terminar este bloque, porque aunque tú no termines, te voy a cortar y me voy a meter la publicidad. ¿Por qué? Porque el sistema ya lo hace en automático. Son cosas que se pueden desarrollar. Hay muchísimos sistemas que podemos implementar. Si tú diseñas cómo quieres hacer una pantalla para presentar datos en una red social, tienes que diseñar la pantalla y basarte en ello para poder procesar. ¿Qué requiero para meter datos en esta pantalla? Pues el nombre del usuario, su fecha de nacimiento, sus gustos, un listado de grupos a los que él se haya insertado, un listado de amigos, mensajes compuestos por toda tu red de amistades, y del otro lado pues puedo ponerte publicidad y cosas así. Entonces la forma en la que tú quieras presentar los datos en pantalla te va a dar la situación de cómo vas a trabajar con los datos de entrada, y cómo vas a procesar los datos para poder obtener esos formatos que estaban en papel a formatos digitales. Pues básicamente hay que identificar el modelo esencial a partir de los eventos que hacen reaccionar al sistema. Todas las transiciones van a ser igual a eventos, más estímulo, más acción, más respuesta, más efecto, y en cierta forma nos va a permitir trabajar con un sistema completo. Y una estructura documental que debemos de nosotros poder llevar a cabo. Ahí está. Una estructura básica para presentar el análisis es desarrollar esto. Cuando documentemos, tenemos que poner ahí los datos de antecedentes. Perdón, los audios externos. Estoy en una escuela ahorita. Antecedentes de la organización, modelo del entorno. Aquí vamos a poner la declaración del propósito del sistema, diagrama de contexto, lista de eventos,
modelo de comportamiento, vamos a tener en el modelo de comportamiento los diagramas de flujo de los eventos, la nivelación del modelo de comportamiento, el diccionario de datos, el esquema de datos, especificación de procesos, que son la forma en la cual vamos a estar documentando el desarrollo del software. Recuerden, sin documentación, el software que se entrega al final no va a tener todas las especificaciones técnicas que nosotros diseñamos para llevar a cabo el desarrollo del proceso. Y cuando entregamos el diagrama del proceso, pues vamos a estar obligados a trabajar con el sistema de forma que vamos a tener que hacer los manuales de todo el sistema. Y si no lo hiciste desde un principio y hiciste un software ahí como se te vaya ocurriendo, como lo hizo en este caso el dueño de eBay, que hizo todo sentado en 3 días, lo lanzó al internet, causó muchos errores y tuvo que estar parchando el software constantemente hasta que más o menos funcionó, y tuvo un equipo de trabajo que le ayudó, porque cuando llegó el equipo de trabajo, luego, ¿y cómo desarrollaste este sistema? Pues no tenía la documentación y tuvieron que hacer un análisis de todo lo que había hecho para hacer primero reingeniería inversa y documentar todos los diagramas de modelos, de comportamientos, flujos, secuencias, clases, objetos, un montón de cosas que no tenía documentada, y una vez ya lo tenían, perdieron como 6 meses para documentar todo eso y luego hacer cambios o mejoras en el sistema. Tal caso que no hizo Amazon. Ustedes saben quién está arriba de eBay ahorita a nivel número 1 en comercio electrónico: Amazon. Y eBay ha sufrido compra-venta del sistema, porque se ha vuelto muy complicado darle mantenimiento al software que ellos tienen, mientras que Amazon, desde que nació, fue concebido mediante todos los modelos de comportamiento, sus modelos del entorno, hicieron ingeniería de software, luego empezaron a trabajar, a saber cómo iba a ser la secuencia de trabajo de solicitar los libros en el sistema y podérselos mandar a los clientes a cualquier país del mundo. Entonces ese estudio que hicieron previo a desarrollar el sistema de Amazon ha permitido que este software, como dijo Jeff Bezos, yo ahorita voy a tener un sistema que posiblemente va a funcionar, pero yo me veo a 20 años como como una empresa multimillonaria, la número 1 a nivel mundial, y además yo voy a estar dentro de los primeros 3 multimillonarios del mundo. Y resulta ser que Jeff Bezos es el número 1 a nivel mundial, como el más rico del mundo, y el sistema de Amazon es un sistema que ha prevalecido y ha soportado muchísimas situaciones o crisis económicas, y el modelo que ellos tienen funciona y sigue funcionando y va a seguir funcionando. Y además internamente ellos han trabajado en desarrollar muchas cosas para eficientar el manejo de las compras y de llevar los productos a los clientes con compromiso de entrega al día siguiente o hasta 3 días, o si es algo muy complicado, te dicen una fecha específica y en esa fecha específica se cumple. Por eso el sistema funciona. Hoy en día un sistema que ha estado copiando este modelo de Amazon es Mercado Libre. Y Mercado Libre, que ahorita podría estar en un estado de pérdida, pero más adelante ellos van a desarrollar sus propias, van a estar dentro de las 50 empresas más importantes del mundo y se van a convertir en algo muy parecido a Amazon. Si ustedes buscan por ahí en YouTube inteligencia artificial Amazon, cómo procesa Amazon sus sistemas, o la burbuja de internet eBay versus Amazon, se van a dar cuenta de muchas cosas en la cual es muy importante que el área de desarrollo de software esté presente. Pues bueno, hasta aquí esta parte. Luego vamos a trabajar ya a detalle con la especificación de requerimientos. A la hora de construir una aplicación de software es fundamental
que los desarrolladores conozcan de forma precisa el problema que van a resolver, de tal manera que la solución que se desarrolle sea correcta y útil. Por tal motivo, la correcta obtención de los requerimientos del sistema es uno de los aspectos clave en la construcción de proyectos de software. Veamos estos aspectos. Vamos a adentrarnos a algo que es ingeniería de requerimientos. Básicamente, en la ingeniería de requerimientos nosotros vamos a estudiar la forma en que vamos a trabajar los requisitos del sistema. En primera, los requisitos determinan lo que hará el sistema, es decir, cómo funcionará el software. Tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las restricciones sobre la operación e implementación. La elicitación, análisis y especificación de requisitos en el proceso del estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos del sistema. Es una actividad muy importante, es una actividad en la que ustedes tienen que enfocar todas sus habilidades, y si no hay ciertas habilidades desarrolladas, no se preocupen, aquí en el aula de clases vamos a estar trabajando en ello para que ustedes desarrollen esas habilidades. Pues bueno, primero tenemos que definir cuáles son los tipos de requisitos. Tenemos uno que es el funcional y el no funcional. Vamos a ver primero los funcionales. Los requisitos funcionales son la definición de los servicios que el sistema debe proporcionar. Si estamos hablando de un software, por ejemplo, veamos este sistema de videoconferencia de Meet. El sistema de videoconferencia requiere que pueda trabajar con micrófonos para poder procesar el audio y esparcirlo a todos los usuarios que van a accesar a este sistema de videoconferencia. Tenemos un sistema para poner cámaras, para colocar ahí lo que son subtítulos. De hecho, podremos activar subtítulos. Para participar en clase, que se utiliza la herramienta de levantar la mano, para compartir datos en pantalla a ustedes mediante lo que es poner una visualización de lo que yo estoy queriéndoles presentar en pantalla. Y de ahí algunas actividades de configuración para activar algunas pizarras, visualización de datos, etc. Y otras cosas que ustedes pueden configurar. Bien, de aquí los requisitos funcionales se pueden dividir en varias etapas. Uno, requisitos funcionales de usuario, es decir, los requisitos de usuario o los requerimientos de usuario según el autor Somerville en 2005 dijo, son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas, algo que vimos ayer, de los servicios que se espera que el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales se deben operar. Tenemos requisitos del sistema. Estas van a establecer con detalle los servicios y restricciones del sistema. El documento de requerimientos del sistema, algunas veces denominado especificación funcional, debe ser preciso en lo que vamos a describir para desarrollar estos requisitos funcionales. Bien, en los requisitos funcionales tenemos este ejemplo. Tenemos este siguiente enunciado. El sistema debe permitir al usuario introducir los datos de los estudiantes nuevos. Como análisis de problemas nos dice, requisito de usuario expresado en términos generales. ¿Qué servicio debe prestar el sistema? Enunciado, el sistema debe permitir a los usuarios buscar el producto por nombre, número de factura o código de barras. Ustedes han visto cuando van a la tiendita, ya sea un Oxxo o una tienda que tiene un sistema para la venta de productos, cuando no se puede leer el código de barras, alguien accesa mediante una tecla para buscar el producto, te devuelve, ya cuando encuentras el producto lo seleccionas y te regresa el ítem al sistema y únicamente tienes que indicar cuántos productos de ese ítem vas a utilizar. Otro análisis de problemas que dice el requisito del sistema, como requisito del sistema, ¿qué define una parte funcional del sistema? Entonces, ayer
entre los requisitos funcionales de la aplicación que estábamos trabajando, uno de los requisitos funcionales es poder dar datos, ingresar datos del tipo entero, y otra, hacer operaciones aritméticas básicas. Esos son los requisitos funcionales. Y la tercera era imprimir en pantalla los resultados de las operaciones aritméticas. El requisito funcional describe el funcionamiento del sistema. Los usuarios o los requisitos funcionales del usuario deben ser frases muy generales sobre lo que el sistema debería hacer. Se suelen expresar como objetivos del sistema. El software debe permitir el acceso a la aplicación mediante una autentificación de usuario, es decir, a través de correo electrónico y una contraseña almacenada en el sistema. Debe permitir la captura de productos, la captura de los datos de los vendedores, de los clientes, debe capturar los datos de los fabricantes y posteriormente, cuando capturemos los datos de los productos, asociar el producto con el fabricante que nos está dando el producto, y en el movimiento del inventario esos productos indicar con el número de facturas que nos proporciona el proveedor y poder integrar las existencias en el sistema. Entonces, hay muchas descripciones que ustedes pueden ir definiendo para los requisitos funcionales del usuario o del sistema. Los requisitos del sistema son todos los servicios que hay que proporcionar con todo detalle. Básicamente los casos de uso, los módulos que vamos a colocar en el sistema y por los tipos de usuario o subsistemas que van a accesar a estos datos. Bien, de ahí pasamos a los requisitos no funcionales. Son los que actúan para limitar la solución. Se les conoce como restricciones o requisitos de calidad. A los requisitos no funcionales se les puede dividir en requisitos de producto. Estos especifican el comportamiento del producto. Y los requisitos de organización se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y del desarrollador. Requisitos externos son los requisitos que derivan de los factores externos del sistema y de su proceso de desarrollo. Incluyen requerimientos de interoperabilidad que definen la manera en la que el sistema interactúa con otros sistemas en la organización. Por ejemplo, el sistema donde llevas el control de los estados bancarios para saber tus saldos y poder saber si puedes hacer compras a proveedores y mediante qué cuenta tú vas a hacer el pago de ciertos productos. O en este caso, todo lo que tú hagas en cuestión de contabilidad requieres estados financieros o estados de cuenta donde se encuentran los movimientos bancarios, y tienes que enlazar los movimientos bancarios para poder decir esta factura fue pagada con la cuenta de dicho banco y fue de un monto tal. ¿Coincide con el movimiento bancario? Sí coincide. ¿Por qué? Porque son cosas que más adelante te podían auditar. Por eso es muy importante tener bien esta información. Bueno, en cuanto a requisitos no funcionales, tenemos este siguiente enunciado o enunciados. El máximo espacio de almacenamiento ocupado por el sistema debe ser de 20 megabytes, porque el sistema debe alojarse completamente en una memoria de solo lectura e instalarse en el palmo. Es decir, aquí estamos diciendo que el software va a ser para un dispositivo electrónico móvil. Esta marca ya no existe. Por ejemplo, podría ser en un teléfono Android o en un teléfono tipo iOS. Entonces ahí los desarrolladores de software tienen que desarrollar técnicas que permitan garantizar que el espacio de almacenamiento del software que vamos a instalar ocupe 20 megabytes. En ocasiones yo tengo un amigo que desarrolla aplicaciones y siempre estaba viendo la manera de que sus páginas web no ocuparan más de 1 mega, o más bien, perdón, de 1 kilobyte. ¿Para qué? Para que pueda procesarse mucho más rápido. Entonces él desarrollaba técnicas de divide y vencerás y ponía código
en diferentes espacios para poder integrar todo y ocupar el espacio que él ya había definido, o optimizaba el código de las aplicaciones web que él trabajaba. Y optimizar el código es estudiar, bueno, cuánto nos lleva a procesar, hacer un algoritmo que nos lleve a procesar los datos el menor tiempo posible. Entonces él a veces se pasaba desarrollando diagramas que decían cuánto tiempo va a tardar el algoritmo en ejecutarse, y él seleccionaba el mejor algoritmo que mostraba la ejecución de la aplicación, aunque desarrollaba más ágilmente la aplicación. Tenemos análisis del problema, requisito del producto, que define una restricción del tamaño del producto. En este caso, el producto debe de ocupar máximo 20 megabytes. El proceso de software y los documentos a realizar deben conformar el proceso y los estándares de documentación recogidos en la norma IEEE 830. Ok, primero tenemos que conocer cuál es la norma IEEE 830, para que entonces el proceso de software y los documentos a realizar estén conforme a los estándares de la norma IEEE 830. Análisis del problema. El requisito de organización, que especifica que el sistema debe desarrollarse de acuerdo a un proceso estándar dentro de la empresa, mediante una norma específica. Luego tenemos otro enunciado. El sistema no debe revelar ninguna información personal sobre los clientes, excepto su nombre y su número de referencia. Y en el análisis del problema, nosotros vamos a indicar que el software únicamente va a presentar en pantalla el nombre del usuario y su número de referencia dentro del sistema, más no todo el resto de la información. Es decir, su dirección, su fecha de nacimiento, todos sus datos deben mantenerse ocultos, y eso es un requisito no funcional. Bien, los requisitos funcionales nos dan facilidad de uso. Se debe ver el texto fácilmente a una distancia de 1 metro. Facilidad. Si se produce algún fallo al usar un servicio externo, por ejemplo una autorización de pago, debemos de solucionarlo de forma local. Rendimiento, que es el performance de la aplicación. Debemos conseguir la autorización de pago en menos de 1 minuto, el 90% de las veces. Y eso va a depender de la intercomunicación entre el software, el procesador de pago, y el servicio externo del procesador de pago, que es el que verifica, pues, que se comunica con el banco de la tarjeta, solicita si hay saldos, aplicar el pago, y una vez que esté autorizado, el mismo sistema de procesamiento de datos le regresa la información como aprobado o no aprobado. Dependerá del resultado que haya entre la intercomunicación del sistema. Soporte. El sistema debe ser instalable por los usuarios, es decir, los mismos usuarios deben poderlo instalar sin la necesidad de tener a alguien especializado. Algo como lo que hace Microsoft para poder desarrollar sus aplicaciones, que el mismo usuario pueda instalar sin la necesidad de un ingeniero de software a su lado, o por lo menos recibir asesoría para poder hacer la instalación de la forma correcta. Básicamente, nosotros vamos a desarrollar una guía para escribir los requisitos, inventar un formato estándar y utilizarlo para todos los requisitos, utilizar el lenguaje de forma consistente, distinguir entre los requisitos obligatorios y los deseables, resaltar el texto para identificar las partes claves del requisito y evitar el uso del lenguaje técnico. Es algo de lo que nosotros debemos ser capaces de desarrollar para que nosotros, bueno, si yo estoy dentro de una empresa de desarrollo de software, a lo mejor ya existen formatos que utilizan de forma estándar o mediante un sistema de gestión de calidad, y son los formatos que debo de seguir. Y si no es el caso, pues entonces tengo que diseñarlos yo de forma personal y
basado en esos formatos, seguirlos para que pueda yo establecer un estándar de cómo describo los requisitos funcionales, no funcionales, y yo pueda tener mis propios documentos que voy a ir trabajando para el desarrollo de todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Bien, pues viene su primer ejercicio. Vamos a trabajar en esto. Si quieren ustedes copien la pantalla o ahorita les paso el documento. Hay dos ejercicios. Tenemos el ejercicio donde debemos ser capaces de identificar el tipo de requerimiento. En estos enunciados se encuentran los tipos de requerimientos que se requieren. Ustedes van a identificar cuáles son los funcionales, los no funcionales, del tipo de usuario, el tipo de sistema y los comportamientos del sistema que son no funcionales. Tenemos estos ejercicios, esta parte de ejercicios que ustedes van a utilizar para determinar. Y recuerden, anoche les pasé 3 enlaces de video en YouTube que les pueden ayudar a, no entendí todo lo que expliqué el día de hoy, va a estar grabado, se está grabando todo en el canal de YouTube, pero también utilicen los videos que yo les proporcioné para complementar lo que estamos viendo de la especificación de requerimientos. Pues bueno, ejercicio número 1 nos dice, identifica el tipo de requerimiento. Nos describe, el sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente y emisión de factura al cliente y registro de pago del cliente. Les voy a poner aquí en pantalla algo que yo hago. Vamos a ver. Voy a ponerles en pantalla mi correo electrónico, pero les quiero mostrar algo. Esto es muy similar a lo que pasa aquí cuando yo hago mis compras a mis proveedores. Para más o menos entender todo esto que se está describiendo aquí. No sé por qué siento que esto... Pues bueno. Bien. Aquí tengo mi correo electrónico. En este correo electrónico viene esta parte muy importante que yo realizo en algún momento. Yo tengo como un proveedor a la empresa Lenovo, a lo cual yo le compro algunos productos y esos productos yo tengo permiso para hacer la reventa de esos productos. Es decir, puedo comprar computadoras o laptops de la marca y los puedo revender. Pero aquí hay algo muy importante. Como dice en el sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta del cliente, despacho de la mercancía al cliente, emisión de la factura al cliente y registro de pago al cliente. Algo de lo que me ha gustado de este sistema de Lenovo es que pues prácticamente todo lo hacen muy dinámico. Haces la compra en el sistema, te presentan las opciones de garantía, tú puedes integrar más o diferentes garantías que van a permitir mantener la operatividad del producto o algunos accesorios adicionales que puedan venir con el producto. Por ejemplo, veamos aquí. Cuando yo hice la compra del producto, a mí me mandan este correo electrónico: gracias por tu orden. Ya lo hacen de forma automática. Realiza el pago para finalizar tu compra. Y aquí te dicen cuál es el estado que guarda tu compra. En este caso nos dice aquí orden generada y cuál es el siguiente paso, esperando por el pago. Y aquí te describen instrucciones de pago, los datos bancarios y todos los detalles de lo que compraste y el costo
del producto que ustedes adquieren, que eso es algo muy importante. Y una vez recibido el producto, podrás descargar tu factura, y estamos para ayudarte, que son datos muy importantes porque todo el usuario, o yo en este caso, hago toda la compra directamente en Lenovo. Posteriormente a eso, yo hago el pago. Si no lo he hecho, me mandan un correo diciéndome completa el pago. Una vez que ya hice el pago, luego me mandan un correo electrónico diciéndome pago confirmado, gracias por tu pago. Te dan unos mensajes y te presentan nuevamente el estado de la orden generada, esperando el pago ya está aprobado y el pago ha sido confirmado. Una vez que el pago ha sido confirmado, ya ellos procesan de forma interna el que puedan enviártelo a que te lo envíen a ti, para que tú puedas tener el mensaje de que están preparando tu equipo. Por ejemplo, aquí tengo, estamos preparando tu pedido. Y aquí viene, buenas noticias, tu pedido está en preparación para envío. Para conocer el número de seguimiento, donde está tu producto y fecha de entrega, haz clic en el estado de la orden, y aquí te dan un botoncito del estado de la orden, el cual cuando tú le das clic te abre otra pantalla y te manda a un sistema donde tú pones el número de pedido y el correo electrónico en el cual tú estás visualizando el estado de la orden. Y si tienes ya el pago, pues ya te presentan ese pago. Ese fue de ayer. Sí, fue el del día de ayer. Por ejemplo, número de orden. ¿Dónde está? Aquí está. Ese es el número de la orden. Control C. Voy a poner aquí el número de pedido, el correo electrónico con el que hice la compra. Comprobar estado, y aquí me presenta la información, mostrar detalles, me dice la fecha estimada de llegada. Aquí te dice que fue ayer, sin embargo en la paquetería ya me mandó un mensaje que el producto se entrega el día de hoy. Aquí tengo, ya puedo descargar la factura, dice, aceptar, etcétera. Eso es la información que presenta, y eso es algo que estamos describiendo aquí. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía del cliente, emisión de factura al cliente y registro de pago al cliente. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes, es decir, que al mismo tiempo puedo trabajar con hasta 100.000 usuarios en el sistema. Si yo sobrepaso ese número de sesiones concurrentes, puedo provocar una falla en el sistema. Por eso de repente ustedes verán sistemas que no trabajan rápidamente, o el sistema de la aplicación web no entra. ¿Por qué? Porque se superó el tiempo del número de usuarios concurrentes. Nos dice, la aplicación web debe poseer un diseño recursivo o responsivo, es decir, que pueda ser para múltiples pantallas, a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos, tabletas o teléfonos inteligentes. La tasa de tiempo de falla del sistema no podrá ser mayor al 0.5% del tiempo de operación total. Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, ustedes tienen que identificar, de acuerdo a lo siguiente: el procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente en manuales de procedimiento y debe cumplir con los estándares ISO 9000. El sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos. Sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de gerentes antes de ser contabilizadas. El campo estado, ciudad o municipio consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados asociados al país seleccionado previamente. La ciudad o municipio a seleccionar debe ser registrado en funcionalidad correspondiente. La página web o las páginas web a desarrollar deben cumplir con la ley de tratamiento en condiciones de igualdad para personas con discapacidad. Pues bien,
Esos son los dos ejercicios que les presento, que están en este documento, y les voy a pedir que cada uno de ustedes desarrolle los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se pueden apoyar de los videos que les pasé ayer en la noche, o también de lo que es la grabación en el canal de YouTube que les puse el día de ayer, para que puedan ver otra vez la grabación de esta sesión. ¿Dudas o preguntas, chicos? Nada por el momento. Nada por el momento, pues bueno. ¿Para cuándo son estos ejercicios? Estos ejercicios van a ser para la siguiente clase. Recuerden, el día de mañana no tenemos sesión. ¿Se van a subir en la plataforma? Sí, se van a subir en la plataforma el fin de Sí, semana. yo todavía no estoy dado. Ok, no te preocupes. Te voy a pasar una clave de registro para que tú puedas inscribirte. Sí, por supuesto. Ok, pues bueno. Ya para cuando tenemos la siguiente sesión, para el siguiente miércoles, debe estar ya las tareas activas. Más bien, perdón. Para el siguiente miércoles ustedes ya debieron haber subido los resultados de este ejercicio. Del ejercicio 1 y del ejercicio 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto, chicos. Pues bueno, pues esto sería todo de mi parte en cuanto a lo que vimos ayer y hoy de todo lo que es la parte de especificación de requerimientos, que es un punto muy importante. Está en la fase 1 de lo que es el modelo en cascada. Una vez que tengamos los requerimientos, vamos a pasarnos a la siguiente fase, la parte de el modelado o el diseño del sistema. Para ello vamos a ir viendo otras actividades que nos van a permitir viendo o desarrollar estos productos. Pues bueno, no sé si hay más dudas o preguntas. Déjenme, les paso la liga de asistencia del día de hoy. Permítanme un momento nada más. Bien, ya les puse en la sesión, en el chat de la sesión, lo que es el formulario para la asistencia. Por favor, pueden ir registrándose en el sistema de asistencia. Una vez que termine, pues ya podemos cerrar la sesión, y con eso concluimos la sesión del día de hoy y culminamos la parte de requerimientos del sistema. Pues bueno, chicos, si no hay dudas o preguntas, con eso terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión de la siguiente semana. Que tengan un excelente día, y si hay dudas, mándenme mensajes a través de la plataforma de WhatsApp o mediante la plataforma de Zoom. Pues bueno, que tengan un excelente día y nos vemos. Buen día. Hasta luego, buen día, excelente mañana. Hasta luego. Gracias, profesor. De un buen día. Igualmente, hasta luego, buen día.